El eco de la rebeldía cívica en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El 11 de julio, el pueblo de Cuba demostró que no es cobarde, ni siquiera ante una dictadura armada hasta los dientes que llegó a mostrar sus cañones la semana pasada. Los periodistas mal pagados del régimen cubano en bancarrota, incapaz de alimentar al pueblo, han calificado a los manifestantes del pasado 11 de julio como un coro de odiadores viscerales, sicarios mediáticos. ¿Acaso ignoran esos periodistas oficialistas que son los pueblos los grandes vencedores de la vida, los que quedan siempre como los amos de la verdad? El 11 de julio, el pueblo de Cuba demostró que no es cobarde, ni siquiera ante una dictadura armada hasta los dientes y que llegó a mostrar sus cañones la semana pasada. En la idiosincrasia del pueblo cubano nunca estuvo el anhelo de emigrar a Estados Unidos para mejorar económicamente. La primera vez que el pueblo cubano pensó en dejar su tierra atrás fue después de 1959, bajo la dictadura comunista totalitaria de los hermanos Castros, tan distinta a la anterior de Batista, donde solo emigraban algunos grupúsculos de revolucionarios acusados de poner bombas. Incluso durante el periodo de la colonia, se vio la emigración como un destierro aplicado por España y hubo casos de patriotas deportados que rogaron volver a Cuba, como ocurrió con el poeta José María Heredia, que pidió perdón para que le permitieran vivir en su patria. Recordemos también los largos años vividos por José Martí en Estados Unidos, siempre sufriendo por su patria. El apóstol sabía que los pueblos siempre triunfan ante las injusticias, que hasta la naturaleza se ponía a su favor, como ocurre después de un chubasco cuando queda más clara la tarde. Podrán los millonarios rellenar sus bolsillos de oro mientras el coronavirus hace sus estragos, pero se liberarán de todo mal que pretenda aniquilarlos. Nunca podrán, ni cortas ni largas dictaduras, vencer a un pueblo por medio del hambre y de la infamia. Mientras tanto, el tardocastrismo está náufrago y como un zombi. Despreciar la generosidad de Barack Obama, limpiar los aparatos militares y políticos, primero de los fidelistas y luego de personas capaces, y sustituirlos por fanáticos y estómagos agradecidos, es el legado de Raúl Castro al tardocastrismo, fracasando en sus tres principales reformas: Constitución, Economía y la migratoria. La dictadura naufragó con el tsunami cubano del 11 de julio y actúa como zombi político ante los ciudadanos, a los que pretende manipular y engañar con migajas como timbiriches de garaje, mientras arremete contra Joe Biden, que lo dejó claro desde el primer round: el problema lo tienen ustedes, muévanse. La primera táctica es de viejo manual de la Tercera Internacional Comunista: nunca discutir a fondo los problemas, sino desacreditar al adversario y desviar el foco. De ahí los insultos de mercenarios y otros epítetos, los esfuerzos baldíos de la ineficiencia contra inteligencia para intentar construir una leyenda que vincule las protestas con la CIA y la oposición, y elevar a categoría de general los pocos hechos vandálicos ocurridos durante el 11 de julio. La segunda táctica es también antigua y consiste en seguir posponiendo reformas estructurales de la economía para detener el crecimiento imparable de la pobreza y la desigualdad, aprovechar el capital humano y fomentar la clase media, e intentar ganar tiempo con migajas que ya no resolverán el drama del cubano, porque hay más hambrientos que contentos. Despreciar la generosidad de Barack Obama, limpiar los aparatos militares y políticos, primero de fidelistas y luego de personas capaces, y sustituirlos por fanáticos y estómagos agradecidos. Ese es Raúl Castro a la dictadura cubana, fracasando en sus tres principales reformas: Constitución, Economía y Migratoria. La clave del éxito político consiste en adaptar la acción gubernamental a las razonables demandas de los gobernados y no al revés, como pretendió el castrismo, y ahora insisten sus herederos, deslegitimados e incapacitados de leer a Cuba con los ojos de futuro y generosidad de estadía. Al presidente, al primer ministro, al presidente de Gaesa y al resto del buró político ya no les creen ni en sus casas, y muy lejos de tender puentes, siguen criminalizando a los cubanos y angustiando a los miles de padres y abuelos por la suerte de sus descendientes encarcelados o juzgados sumariamente, en vez de convocar a la oposición democrática interna y externa, incluido esos a los que Díaz-Canel llama peyorativamente centristas, y no levantarse de la mesa hasta que no alumbre una Cuba diferente.
La única opción que tiene el castrismo es democratizar o morir matando, sabiendo que en la noche de San Bartolomé fallecerán adversarios y empobrecidos, pero también morirá la casta verde oliva y enguayaberada, que son los que más tienen que perder en Cuba, porque el resto, incluido militantes del Partido Comunista y veteranos de la Revolución, solo causarían baja a la oficoda y a sus centros de trabajo y chequeras con magros sueldos y retiros. La dictadura afronta la más grave y profunda crisis de Cuba con sus principales personeros abrazados políticamente, como quedó evidenciado en San Antonio de los Baños, en Palma Soriano, donde los cubanos empobrecidos y nacidos dentro de la revolución abofetearon políticamente a Díaz-Canel y Ramiro Valdés. ¿Qué más pruebas necesita para reaccionar de una vez? Donde se escondieron Valdés Mesa, Marrero Cruz, López Calleja y demás pancistas. Los apagones y el coronavirus, citados por el gobierno como causa del descontento popular, siguen molestando a la mayoría de los cubanos a ritmo trepidante, porque la matriz energética y la potencia médica están exhaustas al extremo de provocar apagones de hasta 12 horas y andar forrajeando jeringuillas por el cruel capitalismo, incluido Estados Unidos. En vez de malgastar electricidad con absurdos y mentirosos hacemos Cuba y mesas redondas, el castrismo terminal debería pedir perdón a los cubanos y convocarlos a construir una nación vivible sin represores, sin discursos totalitarios, para favorecer a los pobres de la tierra que vivan con tranquilidad, que alimentarse y curarse no sea angustioso a precios neoliberales, que el peso no siga avasallado por el dólar norteamericano, que una guagua limpia pasará su hora para llevarlo y traerlo al trabajo al que pueda producir y al que no tiene que robar para sobrevivir, que la pila tenga siempre agua, que el chucho de la luz alumbre y que sus hijos y nietos no tengan que emigrar a riesgo de morir. Cualquier persona sensata entiende la importancia crucial de detener y revertir el deterioro de Cuba. ¿Cómo es posible que los dirigentes comunistas, a los que suponemos virtuosos e inteligentes, hagan gala de tanta cobardía y torpeza, leyendo el mapa sociopolítico al revés y provocando tanta ruina y desolación en Cuba? Siguiendo con las noticias, la política de Joe Biden y el nuevo contexto cubano. Aunque desde la Casa Blanca parecen entender la gravedad de la crisis que atraviesa la isla, conviene no aflojar la presión contra la dictadura. Poco antes de las protestas masivas del 11 de julio, el señor Juan González aseguró a la cadena CNN que era de interés de la Casa Blanca levantar muchas de sus medidas impuestas por el expresidente Donald Trump. Entonces, el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de Estados Unidos y asesor senior de Joe Biden especuló con un eventual levantamiento de las sanciones a las remesas familiares y el restablecimiento del servicio consular a fin de las prohibiciones de los viajes a los cubanoamericanos en la isla. El funcionario precisó además que las medidas serían aplicadas unilateralmente por la administración. Tales declaraciones provocaron malestar en muchos opositores pacíficos cubanos, en la mayor parte del exilio, por el impacto económico favorable que seguramente tendría la dictadura en caso de ser aprobada. Y luego llegó el estallido social. El 11 de julio pasado, y a su parteaguas en la historia nacional, el gobernante Miguel Díaz-Canel ha intentado manipular la opinión pública nacional e internacional, negando la naturaleza espontánea de las protestas, tanto en la comparecencia del 11, 12, 14 de julio, así como en el acto realizado el pasado 17 en La Habana. El sucesor y puesto a dedo por Raúl Castro silenció los reclamos de los ciudadanos. La semana pasada, la administración había destacado a través del propio Juan González que se crearía una comisión especial que revisaría los procedimientos de envíos de remesas para garantizar que éstas llegaran directamente al pueblo cubano. También se habló de esfuerzos para intentar hacer llegar el Internet a los ciudadanos con el objetivo de burlar el cerco de censura impuesto por el castrismo. Desde la Casa Blanca parecen entender la gravedad del asunto, pero conviene no aflojar la presión contra la dictadura. A estas alturas, cualquier gesto humanitario hacia el poder en Cuba, sin que exista un cambio político real, solo logrará reafirmar la dictadura y prolongar el sufrimiento del pueblo cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba.
Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente.